Razones trigonométricas. Estas se aplican cuando las herramientas son insuficientes. Cuando no me alcanza con el teorema de Pitágoras, cuando no me alcanza con el teorema de los ángulos interiores de un triángulo. Se aplican en triángulos rectángulos. Fíjense, antes de arrancar a hablar de las razones, quiero que reconozcamos quién es el ángulo y quién es el lado. Y yo me voy a referir a este ángulo, ángulo A, el lado opuesto es el que tengo enfrente. Todavía no le puse nombre. ¿Sí? Como si fuera que salgo caminando y me choco esta pared. Ese es el lado opuesto. El lado opuesto de este ángulo, ¿quién va a ser? Este. Entonces, tengo tres posibilidades. Me voy a referir al ángulo A. El lado opuesto es el que tengo enfrente. El más largo siempre va a ser la hipotenusa. Tengo uno enfrente que es el opuesto, el más largo que es la hipotenusa, y el que está de costado se va a llamar adyacente, en función del ángulo que estoy trabajando. Si ahora analizo en función del ángulo B, el lado opuesto es el que tengo acá enfrente. El lado más largo es la hipotenusa, por lo tanto, ¿quién es el cateto adyacente? Eso es lo más importante a tener en cuenta antes de pensar en las razones trigonométricas. Mi ángulo A, este va a ser mi ángulo B, esta va a ser la hipotenusa, este va a ser el lado A y este va a ser el lado B. Entonces, yo voy a plantear las razones trigonométricas. Las razones son seno, coseno y tangente de un ángulo. En este caso particular vamos a trabajar con el ángulo B. Entonces, seno de B, coseno de B, tangente de B. No estoy visualizando este ángulo, estoy trabajando con este. Entonces voy a decir que el seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Esto lo tengo que memorizar. El seno de B es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de B es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de B es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. El seno de B es igual al cateto opuesto. Estoy trabajando con ese ángulo, ¿no? El cateto opuesto, ¿quién es? B. La hipotenusa dijimos que es el lado más largo. ¿Está? Entonces, seno de B es igual a B sobre H. Si hablo del coseno de B, el coseno de B, este es el ángulo, este es el opuesto, esta es la hipotenusa, por lo tanto, ¿quién es el adyacente? El lado A sobre la hipotenusa. Y la tangente, ¿sí?, del ángulo B es igual al lado opuesto sobre el cateto adyacente. Estas razones trigonométricas es una relación que existen entre los lados del triángulo rectángulo. Se cumplen siempre, siempre. Entonces, siempre va a ser el seno del ángulo igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. ¿Dónde radica la diferencia? ¿En qué ángulo estoy trabajando? Fíjense, voy a usar otro color. Ahora voy a trabajar con el ángulo A. Y también voy a plantear que el seno del ángulo A, que el coseno del ángulo A, que la tangente del ángulo A. También se cumple que es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. El coseno de A es el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y la tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Esto se mantiene siempre. Lo que va a variar es, si yo pienso en A, ¿quién es el cateto opuesto? El lado A. La hipotenusa siempre es ella. ¿Tá? Entonces, si A es el cateto opuesto, B es el cateto adyacente. ¿Está bien? Entonces, la tangente de A es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. Si ustedes miran, seno de B es B sobre H y el seno de A es A sobre H. Cambia la relación. Se mantiene cateto opuesto sobre hipotenusa, cateto adyacente sobre hipotenusa. Lo que varía es en función del ángulo con el que estemos trabajando. Esto es para estudiar
Voy a resolver el triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir resolver el triángulo rectángulo? Encontrar todas las medidas desconocidas. La de la hipotenusa, la del otro cateto y la de este ángulo. ¿Está? Voy a usar las razones trigonométricas. Voy a ver cuál me sirve para resolver. Entonces arranco. El único ángulo conocido es este. Entonces voy a decir, y le voy a poner nombres. A este le voy a llamar H por hipotenusa y a este le voy a poner lado A. ¿Está bien? Entonces, y este le voy a llamar ángulo A. Les puse nombre. Entonces voy a arrancar diciendo que el seno de 50 grados es igual al cateto opuesto. 7 centímetros sobre la hipotenusa. Voy a plantear el coseno. El 7 es el opuesto. Este es la hipotenusa. ¿Quién es el coseno? A sobre la hipotenusa. Y la tangente de 50 grados, la tangente es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. ¿Está? Fíjense, planteé las tres. Esta la voy a descartar porque tengo solamente un valor conocido y otros dos desconocidos. Esta la voy a dejar porque con esto voy a averiguar cuánto vale la hipotenusa. Y con vamos a despejar, entonces me va a quedar seno de 50 grados por h es igual a 7 centímetros. Por lo tanto, h va a ser igual a 7 centímetros dividido seno de 50 grados. Y acá sí o sí me tengo que ayudar con la calculadora. 7 dividido seno de 50. Y me da 9,13 centímetros. Bien, ya sé cuánto mide la hipotenusa. Ahora tengo que encontrar el otro cateto. El otro cateto tiene que ser un poco más chico, sí o sí. Entonces voy a decir que la tangente de 50 grados por A es igual a 7 centímetros. Por lo tanto, A va a ser igual a 7 centímetros dividido la tangente de 50 grados. También con ayuda de la calculadora, 7 dividido tangente de 50 grados, me queda A es igual a 5,87 centímetros. Entonces, ¿el resultado es coherente? Sí. La hipotenusa es la más larga, tengo el cateto de 7 y el otro cateto de 87. Averigüé todo, resolví el triángulo rectángulo, me falta un dato. Me falta solo un dato. Yo sé que tengo un lado, un ángulo que mide 90, el otro que mide 50, entonces voy a decir 90 más 50 más el ángulo A es igual a 180. Por lo tanto, A es igual a 180 menos 140. ¿Cuánto mide A? Mide 40 grados. Tengo toda la información. La hipotenusa mide 9,13 centímetros. A mide 5,87 centímetros. Y este mide 40 grados. Ahora tengo toda la información. Entonces puedo decir que terminé el problema. Calcule el perímetro del rectángulo. Tengo que calcular el perímetro de este rectángulo, por lo tanto no conozco ninguno de los lados. Entonces, fíjense, este rectángulo lo que voy a hacer es como borrar una parte y trabajar solo con una. Entonces, me interesa saber cuánto mide este lado y cuánto mide este otro. Aunque yo averiguo este lado y este lado, habré averiguado este es igual que este y este es igual que este. Entonces, yo voy a decir que el seno de 35 grados es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. La hipotenusa mide 32 centímetros. Voy a plantear que el coseno de 35 grados, ¿sí?, es igual a B sobre la hipotenusa. Y la tangente
de 35 es igual al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. La que va a quedar descartada en este caso es esta, porque no conozco A ni conozco B. Entonces, para conocer el lado A, ¿qué voy a hacer? Seno de 35 grados por 32 centímetros es igual al lado A. Hago la cuenta, hago el cálculo con seno de 35 por A 32 centímetros. 18,35 centímetros. Y ahora voy a calcular el coseno de 35. Esto que está dividiendo lo voy a pasar multiplicando. Es igual a B. Y hago este cálculo. 32 por coseno de 35. Me va a dar que el lado B mide 26,21 centímetros. ¿Está? El perímetro de un rectángulo es 2 veces el lado largo más 2 veces el lado corto. Yo averigüé, entonces el lado corto mide 18,35 y el lado largo mide 26,21. Entonces voy a decir que el perímetro de este rectángulo es 2 por 18,35 centímetros más 2 por 26,21 centímetros. Esto es igual a 36,70 centímetros más 52,42 centímetros. Eso te da 89,12 centímetros. Fíjense, razones trigonométricas inversas. Quiero averiguar el ángulo A. ¿Está? Entonces voy a partir de las razones que conocemos, de las razones trigonométricas. Entonces voy a decir que el seno de A es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso mide 10 centímetros. ¿Está? Entonces, yo quiero saber, en realidad conozco cuánto mide la hipotenusa y cuánto mide el cateto. Lo que me interesa es saber cuánto mide el ángulo A. Por lo tanto, el ángulo A queda solito y lo que va a pasar es la razón inversa. Va a pasar arco seno de 8 centímetros sobre 10 centímetros. ¿Está? Esto solo sucede cuando estoy buscando un ángulo. Arco seno, arco coseno, arco tangente. El arco es cuando estoy buscando un ángulo. Bien, con la calculadora lo que vamos a hacer es shift, en este caso de seno, shift seno de 8 dividido 10 o 0,8. Eso me va a dar aproximadamente 53 grados. Para ser preciso me va a dar 53 grados, 7 minutos, 48 segundos. Yo podría encontrar el otro ángulo usando el teorema de los ángulos interiores de cualquier triángulo. Sin embargo, vamos a utilizar las razones inversas para ver que también podemos hallarlo por ese camino. Me voy a plantear acá y voy a decir que el seno de B es igual al cateto opuesto. 6 centímetros sobre la hipotenusa. Entonces voy a decir que el ángulo B es igual al arco seno de 6 centímetros sobre 10 centímetros. Centímetro con centímetro se va. Entonces voy a decir que B es igual al arco seno, y si quieren acá lo pueden pasar 0,6. En la máquina que van a hacer shift seno es 0,6 grados, 52 minutos, 11 segundos. Vamos a resolver este problema. Dice, ¿cuál es el área de un triángulo isósceles cuya base mide 18 centímetros y el ángulo opuesto a ella es de 34 centímetros? Voy a dibujar un triángulo isósceles cuya base mide 18 centímetros, el ángulo opuesto a ella mide 34 grados.
Esa es la información que me da el problema. ¿Está? Lo que necesito saber es cuánto mide la altura. Y la altura siempre es perpendicular a la base. ¿Está? Entonces, ¿para qué quiero la altura? Porque el área de un triángulo se calcula como base por la altura sobre 2. Entonces, lo que voy a hacer es trabajar. Fíjense, estoy hablando de un triángulo isósceles. Entonces, tengo un ángulo de 90 grados. Esta es la altura. No sé cuánto mide. La base medía 18. Ahora mide 9 porque tomé la mitad. Porque estoy hablando de un triángulo isósceles. Si no fuera isósceles no podría garantizar que estoy a la mitad. ¿Está bien? Esto, en realidad, lo llamaría, pero no me interesa. Porque necesito saber la altura. Y este ángulo que medía 34 va a medir 17. Insisto, porque estoy trabajando con un triángulo isósceles. Bien, entonces, voy a decir, fíjense, de los 17 grados, el opuesto es 9. La hipotenusa es y, pero en este momento no me interesa la hipotenusa, me interesa x. Entonces lo que voy a usar es la tangente de 17 grados es igual al lado opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso es x. Despejo, la tangente de 17 grados por x es igual a 9 centímetros. Entonces x es igual a 9 centímetros dividido la tangente de 17 grados. Por lo tanto, x vale, hacemos 9 dividido tangente de 17 grados. Eso mide 29,44 centímetros. Entonces la altura mide 29,44. 9 por la tangente de 17. Bien, entonces ya sé cuánto mide la altura. Entonces, ya averigué cuánto mide la altura. Entonces, el área va a ser igual a la base, que es 18 centímetros, por la altura, que es 29,44 centímetros, sobre 2. Simplifico lo que puedo. Entonces voy a hacer 29,44 por 9. Entonces el área va a ser 264,93 centímetros, centímetro por centímetro, centímetro cuadrado.